Pues nada, pues empezamos. Primero, bueno, pues darte las gracias por la entrevista de hoy. Las gracias también a Carmiñac. Creo que además en estos momentos pues es muy importante esta labor de comunicación, esta cercanía también con el inversor final. Vincent pues se incorporó a Carmiñac en 2017, es especialista de producto de renta fija y uno de las estrategias en las que está centrado es el Carmiñac Securité, fondo que tiene sello Funds People en 2020 por su calificación de blockbuster y es uno de los fondos con mayor patrimonio, uno de los fondos internacionales con mayor patrimonio en España. Bueno, dada la situación actual, pues es sumamente importante también hablar del mercado de renta fija. A lo mejor antes de, bueno, pues para dibujar el contexto macroeconómico, el contexto en el que nos encontramos, pues abrir a lo mejor con este papel que están haciendo, esta labor que están haciendo los bancos centrales, los gobiernos. Y también una duda a lo mejor de cara a por parte de los inversores, si tanto los bancos centrales como los gobiernos tienen capacidad y credibilidad para evitar que un riesgo de liquidez se convierta en un posible riesgo de solvencia, especialmente pues, en Europa. Bueno, primero, gracias por organizar este seminario en este contexto particular, vamos a decir. Normalmente hemos probado todo y, bueno, el equipo funciona bien. Bueno, para contestar a su pregunta, es que es verdad que después de una primera ronda de anuncio que no convenció a los mercados, podemos decir que los bancos centrales han hecho su whatever it takes, ¿no? De hecho, la Fed y el Banco Central Europeo y otros bancos centrales han reducido aún más los tipos de intereses y o han aumentado el tamaño y la cobertura de los quantitative easings. Para poner las cosas en perspectiva, por ejemplo, el BCE va a comprar un 40% más por meses de lo que hacía en el pico anterior en abril de 2016. Y la Reserva Federal Americana está comprando ahora tanto en un día como lo hizo en un mes con los programas de compra anteriores. También los gobiernos están haciendo progresos en materia de política fiscal. En Europa, aunque falta un poco de, vamos a decir, de coordinación, no son menos importantes y estamos hablando de un esfuerzo por encima del 2% del PIB. Por ejemplo, con garantías de préstamos a gran escala y flexibilidad fiscal con aplazamientos de impuestos. Y en Estados Unidos ya han anunciado un programa de estímulo de $2 billones. Pero todas estas medidas han dado lugar a una fuerte reducción del riesgo sistémico y también han ayudado a restaurar la liquidez en los mercados, lo que debería limitar los riesgos económicos y financieros, al menos a corto y medio plazo. Pero a más largo plazo, estas medidas fiscales afectarán, sin duda, sus equilibrios presupuestarios, porque estamos hablando de un aumento del 20 al 30% de los ratios de deuda sobre PIB en promedio, y eso, por consiguiente, a su calificación crediticia, ¿no? Por ejemplo, ya fue el caso hace 2 semanas para el Reino Unido con el downgrade de su nota por la agencia Fitch. Sin embargo, este aumento de los déficits que debería afectar de forma diferente a los países, especialmente en Europa, ya que algunos países del sur parten de un nivel de deuda ya elevado, como Italia o Grecia, que podrían salir de esta crisis debilitados, lo que limitará su capacidad de rebote económico. Entonces, para resumir, creemos que las medidas adoptadas tienen un impacto innegable en las economías y los mercados, pero todavía es un poquito pronto para decir si esta liquidez podría aliviar las tensiones del sistema financiero de manera duradera y permitir las economías que se recuperen. Uh-huh.
Bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta y tal, después del comportamiento de todos los mercados en las últimas semanas y después de la batería de medidas anunciadas, ¿creéis que hemos visto ya el suelo en el mercado de bonos? Bueno, es verdad que los mercados de renta fija se han visto particularmente afectados en este contexto, ¿no? Por un lado, los rendimientos de los países core, como Alemania, han incrementado de forma brutal desde su punto bajo del 10 de marzo en una carrera por la liquidez. Y por otro lado, la deuda periférica se ha visto afectada por el fantasma de retorno de la crisis de la zona euro. Y al mismo tiempo, los diferenciales de crédito estaban alcanzando niveles que no se habían visto desde la crisis de 2008. Entonces, en este entorno inusual, vamos a decir, los inversores se enfrentaron a un doble choque. Primero, la ampliación de los diferenciales y segundo, la subida de los tipos de interés. Y esto impactó particularmente a los fondos de renta fija. Ujú. Pero gracias a la intervención de los bancos centrales y a la reducción de riesgo sistémico, como lo demuestra la disminución de la volatilidad que estamos viendo en los mercados de tipos de interés y el retorno de la liquidez en los mercados de crédito, vemos señales de estabilización. Y en particular en el crédito, donde las valoraciones que hemos visto en marzo reflejaban una tasa de impago implícita del 15%, que nos parecía un poco excesiva y entonces pensamos que la parte más difícil ya ha pasado. Ujú. Eh, sí, porque al final el crédito sí que en los últimos años muchos parte de los inversores lo calificaban como ese riesgo a evitar. ¿Crees que estamos en un escenario similar? ¿Cuáles son las perspectivas desde vuestro punto de vista? Eh, bueno, para el mercado de crédito, dices, ¿no? Sí. Vale. Bueno, es cierto que el el mercado se ha visto particularmente afectado, pero estamos viendo una cierta estabilización que Ujú. permite volver a ser más positivo en esta clase de activo, ¿no? Pero sin embargo, debemos ser cautos y de hecho el crédito no ha evitado los 10 años de intervención de los bancos centrales, ¿no? Así, el mayor riesgo que vemos ahora es de ver que una parte del 50% de los bonos con rating triple B Ujú. caigan en la categoría de high yield. Y estos foreign angels, como los Ujú. llamamos ángeles caídos, crearán ventas técnicas forzadas por fondos restringidos y podrían penalizar el buen funcionamiento del mercado de high yield. E incluso, si la crisis actual va a ser el catalizador de este riesgo, que llegará más rápido de lo esperado y con una cantidad de foreign angels que puede ser mayor que otros ciclos, Ujú. creemos que el flujo de downgrade va a ser gradual y progresivo, permitiendo a los inversores flexibles como nosotros de gestionar este riesgo de la mejor manera posible. Pero más allá de este riesgo, podemos esperar que todos los sectores y empresas sufran de la situación actual, ¿no? Aunque algunos sufran más severamente que otros. Así pues, ahora nos centramos en las empresas que son capaces de soportar una crisis de liquidez porque pueden encontrar nuevas deudas si lo necesitan y cuyo valor del negocio a largo plazo, incluso en un escenario pesimista, sigue cubriendo cómodamente el nivel de deuda. Y más generalmente, pensamos que la compensación de riesgo-rendimiento es particularmente atractiva hoy en día. Pero en esta primera etapa de la crisis y de la limitada información que tenemos sobre las consecuencias, tenemos que ser cautos y hacer suposiciones muy conservadoras. Por eso, en Carmignac Portfolio Security, nos centramos en primer lugar en el tramo de investment grade, que ofrece ahora muchas buenas
oportunidades. Ujú. Porque en un escenario de posible recuperación, ¿cuáles son los motores de rentabilidad del fondo Carmignac Securities? Vale. Bueno, yo creo que primero, para entender las posibles fuentes de rentabilidad en las próximas semanas, Ujú, meses de Carmignac Securities, ya debemos tratar de entender lo que ha impactado el fondo durante este periodo difícil, ¿no? En primer lugar, nuestras principales convicciones se han visto dañadas durante este periodo. Pienso sobre todo a nuestras convicciones a largo plazo, como Grecia, ujú, Chipre y también algunos bonos de crédito específicos. Pero fue sobre todo nuestra construcción de cartera lo que nos impactó. Aunque a principio de año teníamos un posicionamiento defensivo en la parte de crédito, es precisamente nuestra exposición al crédito de buena calidad y de corto vencimiento que representa la mitad de la cartera que ha sido más impactada. ¿Y ujú, por qué? En este contexto de crisis de liquidez vimos muchos reembolsos en los fondos de renta fija a corto plazo de investment grade y también en los ETFs que se utilizan como alternativa al cash en este contexto de yield negativo en Europa. Y esto tuvo por consecuencia una inversión de la curva de crédito. Y al mismo tiempo, los activos seguros no han jugado su papel de refugio. Perdón. Pienso en el bono alemán, que incrementó de 60 puntos básicos en el punto álgido de la crisis. Y eso porque muchos actores, bancos centrales, grandes inversores institucionales, lucharon por obtener liquidez y ujú, también otros se han desapalancado, agravando de alguna manera la situación. ujú, Así que el cash era el único refugio en este momento. Así pues, en este contexto incierto para la deuda soberana europea, como comentaba antes, hemos reducido drásticamente nuestra exposición a la deuda periférica. Pienso a Grecia, Chipre y Italia en febrero. Porque aunque el riesgo de solvencia de estos países sigue siendo bajo gracias a intervenciones de las instituciones europeas, el aumento de los déficits públicos combinado con un contexto, vamos a decir, recesivo, podría dar lugar a una ampliación de los spreads en estos países. Por esta exposición debería contribuir de forma limitada al performance del fondo en las próximas semanas. Pero por otro lado, somos mucho más entusiastas en el lado de crédito. Nuestras inversiones de crédito, que actualmente representan el 65% de la cartera y que ha sufrido particularmente durante la crisis y creemos mucho más allá de su riesgo fundamental, debería ser la principal fuente de rentabilidad del fondo en los próximos ujú, meses. De hecho, nuestra cartera, que está bien equilibrada entre créditos de buena calidad y pocas situaciones específicas de high yield, ofrece un potencial de rebote interesante. Y, por ejemplo, la fuerte reducción de riesgo sistémico que hemos visto en los últimos días nos ha permitido reforzar nuestra exposición en el mercado primario en muy buenas condiciones. ujú. ¿Tiene sentido la activa de renta fija en un entorno tan volátil como el que estamos viviendo actualmente? Sí, totalmente. Bueno, desde la introducción de un tipo negativo por el Banco Central Europeo en junio de 2014, la parte a corto plazo de los mercados de renta fija en Europa está impactada por los rendimientos negativos, ¿no? Y esto conduce a pérdidas casi aseguradas si no tenemos una gestión activa que permita asumir más riesgo, a través, por ejemplo, de vencimientos más largos o valores de menor rating, ¿no? Pero la contrapartida de esta toma de riesgo adicional es un aumento de la volatilidad y la aparición de vez en cuando de drawdown, de caídas, como en marzo, ¿no?
Ujú, Pero a pesar de las recientes pérdidas del fondo en línea, pero bueno, en línea con los mercados de renta fija, yo creo que Carmignac Securité siempre ha sido guiado por un estilo de gestión activo desde su creación en 1989 y creo que ha demostrado en el pasado que esta filosofía puede generar una rentabilidad positiva regular, incluso en un entorno de mercado turbulento como ahora. ujú. Y bueno, una de las claves, lo comentábamos también al principio, bueno, pues el riesgo de liquidez, ahora también el riesgo de liquidez en las carteras, pues es una situación preocupante tanto para los gestores de fondos como para los inversores. ¿Han tenido problemas de liquidez al intentar deshacer posiciones en las últimas semanas? Bueno, en la estrategia de Carmignac Securité, la posición de liquidez ocupa un lugar preponderante en la construcción de la cartera. Siempre mantenemos un cierto nivel de liquidez que nos permite hacer frente a los reembolsos en cualquier momento y así no vender posiciones en mercados totalmente ilíquidos, como fue el caso en marzo, ¿no? Entonces, para hacer frente a este entorno volátil y líquido, hemos aumentado nuestro puesto de liquidez. Esto cuento con cuenta cash detrás del Tesoro y fondos monetarios del 12% en febrero al 23% ahora, mejorando significativamente el perfil de liquidez del fondo, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues de cara a las preguntas que habíamos establecido, ya estaría todo. No sé si Sí. quieres añadir alguna cosa más. No, no, está bien. Muchas gracias, ¿no? Muy Ahora bien, no muy te... bien. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por esta No, muchísimas entrevista gracias y por organizar este webinar y bueno, y hasta pronto y cuídense, ¿no? igualmente, igualmente.